Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 18º después de Pentecostés y vemos en el pasaje de hoy de San Mateo cómo nuestro Señor, después de dejar la barca en la que se transportaba y yendo a su ciudad, Cafarnaúm, porque ahí vivía normalmente después de su vida, en su vida pública, siendo que había nacido en Nazaret, pero esta era como la ciudad de residencia durante su apostolado, y por eso se dice su ciudad. No nos confundamos que no es Nazaret, sino Cafarnaúm. Pues bien, al ver allí a un paralítico, le dice, viendo la fe de los que allí estaban, que ciertamente esperaban también algo, nuestro Señor le dice que tenga confianza que sus pecados le serán perdonados. No lo curó, le dijo eso, para mostrar primero que es más importante el perdón de los pecados y que Él tenía el poder de hacerlo. Y los fariseos y los escribas, pensando en su corazón sin decirlo, este blasfema. Claro, ¿quién puede perdonar los pecados si no es Dios? Y si le dice al otro, tus pecados son perdonados, se está erigiendo en Dios. Entonces, nuestro Señor, que conocía sus pensamientos, les dice que es más fácil decir que tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Pues bien, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene el poder divino de hacerlo, le dice al paralítico que se levante y se vaya a su casa. Y el pueblo queda asombrado de ver tal poder que tenía o que consideraban que Dios le había dado. Es evidente que nuestro Señor aquí, al decirles lo que pensaban, ¿por qué pensáis mal?, ya les estaba diciendo que además de eso sabía perfectamente lo que pensaban. Eso solamente lo puede saber Dios. Y así lo cura a este paralítico, dada la fe de él y de los que lo trajeron, que se lo expusieron a nuestro Señor. Y nuestro Señor muestra la importancia del perdón de los pecados y de la fe para que podamos ser perdonados. Los fariseos, como siempre, conculcando a nuestro Señor, en vez de deducir por lo menos o rendirse a la evidencia y considerarlo, si no como Dios, por lo menos como un enviado de Dios, pero ellos decían que esperaban al Mesías, da todas las manifestaciones del Mesías y no los reconoce, ni se pliegan ante los hechos. Entonces ahí donde vemos su perversidad, su ceguera, su oposición, su impugnación